Buenas tardes a todas, a todos. La verdad que apabulla un poquito. Gracias por estar, gracias por hacerse un tiempo para llegar a esta charla, taller, que tiene que ver con una parte dentro de la educación, pero que muchas veces esa parte dentro de la educación queda un poquito relegada, por falta de tiempo, por otros motivos que tienen que ver con estos tiempos pedagógicos dentro de una escuela. Nos vamos a presentar y explicarles un poquito. ¿A tu nombre? Bueno, soy Azucena. Yo soy Adriana, van a ver en el libro apellidos, currículum, eso no importa, ella es Azucena, yo soy Adriana. Bueno, nos conocemos hace muchos años con Adriana. En una escuela del Distrito Escolar Séptimo, acá en Cava, que responde al barrio de Caballito. Y en esos momentos, los inicios de la democracia, fue unos poquitos años que comenzaba la democracia, eran muchas las dudas que teníamos en una escuela. Y uno de los temas fundamentales tiene que ver con esto, que quedó plasmado en nuestro primer libro del año 94, donde en este se encuentran las experiencias que realizábamos con los alumnos y que realizaban otros colegas también dentro de la escuela. Aquí está presente una, hoy en día, supervisora escolar, fuimos compañeras a posteriori, pero creo que en esta época vos has traído el librito ahí. Bueno, Adri. Bueno, vamos a contar un poquito que nosotras en esa época, cuando se nos ocurrió escribir lo que hacíamos en la práctica diaria de la escuela, ella era docente del área de lengua y sociales y yo era docente de matemáticas y ciencias naturales en sexto y séptimo grado, como se estilaba en esa época. Creo que se mantiene, pero ahora a veces en quinto y cuarto también hay dos docentes y demás. Bueno, y a nosotros, como nos gustaba este tema, nos gustaba vincular los contenidos alrededor de los actos escolares, no nos gustaba presentar actos escolares acartonados, aprendidos fuera de la escuela, éramos las candidatas naturales a organizar todos los actos de la escuela. O sea, el discurso lo hacía otra, pero nosotros organizábamos la... Y ahí fuimos recopilando una serie de experiencias que en un momento nos pareció que tenía que ser compartida. La editorial Coligüe tomó la apuesta, nos ayudó a organizar el libro, lo compaginó, lo editó, y la verdad que tuvo muy buena recepción, porque esa propuesta, la primera, la del libro celeste, que todavía tuvo decisiones, pero por ahí se puede conseguir, estaba armada alrededor de los contenidos. Nosotros queríamos que los contenidos de todos los ciclos estuvieran en los actos escolares. No San Martín solamente, sino la historia de Latinoamérica alrededor de San Martín. No Belgrano y la bandera, sino Belgrano y el Ejército del Norte. Es decir, cada episodio de la historia patria la vinculábamos para que no fuera el acto del nene disfrazado de héroe. Entonces, ese está organizado alrededor de los contenidos para revalorizarlos. Pero cuando la editorial Coligüe nos convocó nuevamente en el año 2014, más o menos 2015, para actualizar el libro, nos dimos cuenta que no valía una actualización, porque había cambiado el calendario escolar, habían cambiado varios gobiernos, de la democracia a la no democracia íbamos y veníamos, las leyes de educación eran otras, las leyes por la cuestión de género, de los pueblos originarios, de la violencia y demás también eran otras. Entonces actualizarlo no daba.
Nos llevó un poco de tiempo, pero lo organizamos de otra manera. Lo organizamos alrededor de ejes. Es decir, hechos históricos que se vinculan entre sí, que se vinculan con la legislación vigente y que se vinculan con las posibilidades de unir las tareas desde el primer grado hasta séptimo. De manera que ningún acto es el acto que hace séptimo de la tarde ni el que hace primero B de la mañana. Es un acto institucional. Los proyectos son institucionales. Entonces, ustedes van a encontrar ahí ideas de cuáles actos son más proclives al primer ciclo, al segundo ciclo o al tercer ciclo, pero nunca a un solo grado, ¿sí? Entonces, esta segunda edición se organiza por proyectos institucionales. Y como proyecto institucional no entendemos solamente a la escuela, sino a la familia, a los clubes de barrio, a las comunidades, a los negocios que rodean la escuela, a todas las fuerzas comunitarias que están vinculadas a las tareas escolares. Así que ese concepto de comunidad ampliada y no solamente de comunidad escolar está presente también en todos los actos. Hoy se está discutiendo, pequeñas digresiones vamos a ir haciendo, hoy se están discutiendo la jornada ampliada o la jornada completa para todos los chicos. Y bueno, en estas vinculaciones que nosotros proponemos, quizá una jornada completa termine en el club de barrio, quizá una jornada completa termine en el coro de un lugar, no solamente en la escuela. A las 5 de la tarde se van. Bueno, van a ver las propuestas, pero quería marcar estas dos diferencias. Y quiero insistir en el contexto, porque nosotros empezamos con este libro en el 2014. En el 2014 estaba toda la legislación a favor de la escuela pública. La ley de presupuesto, la ley de educación, la ley de educación técnica, o sea, toda la legislación estaba a favor. Pero después hemos transcurrido situaciones muy diferentes. Nosotros queríamos en ese momento profundizar el tema de los contenidos y de la patria y de los héroes patrios que no eran bronces. Y ahora, la verdad que vemos al libro más que como un libro de profundización, como un libro de resistencia. Así que espero que les sirva, que lo aprovechen y otra vez gracias por estar acá. Un poquito haciendo una comparación entre un libro y el otro, en el índice del primer libro del 94 no llegaban a 30 fechas, las fechas que todos tenemos en la República Argentina, que son las fechas patrias, y después ustedes saben que cada jurisdicción toma a través de la parte legislativa, porque así es como se aprueban las fechas que después va dentro de una agenda educativa, las fechas que corresponden específicamente adentro de cada jurisdicción. Por ejemplo, si hay una fecha de la fundación de la ciudad de Corrientes, esa estaría dentro de la agenda educativa de Corrientes. La comparación con el libro actual y con la agenda educativa de la ciudad de Buenos Aires, nosotros tomamos agenda educativa de Buenos Aires y de Cava y de la provincia de Buenos Aires. Y después algunas fechas importantes de algunas otras jurisdicciones. En la agenda educativa de Cava de este año, al menos conté 137 efemérides, lo cual, chequeando con el libro, hay dos más. ¿Qué quiere decir? Que esas fueron vetadas en febrero de este año y después, antes de hacer la agenda educativa, las incorporan. Una tiene que ver con el Día del Deporte Nacional, en homenaje a un deportista de Cava. Con respecto a lo que estábamos viendo, ya creo que todo esto lo explicaste, Adri. Perdón, esta es la nueva propuesta, es la del libro nuevo, así que lo que hicimos cuando decimos que armamos alrededor de un eje todo el proyecto, es que le ponemos para que tengan disponible, no para que se use, pero para que sepan
¿Cuál es la ordenanza o el motivo por lo que se instituyó ese día en el calendario escolar? El fundamento de por qué lo incluimos nosotros en ese libro y por qué lo armamos así. Las fechas, los propósitos de ese proyecto, porque el diseño curricular pide propósitos. Entonces, si ustedes tienen que planificar con propósitos, bueno, le pusimos propósitos. Ustedes saben que la ciencia de la educación y la docencia, el debate entre objetivos, propósitos, tareas y bueno. Nosotros le pusimos propósitos porque corresponde con el diseño curricular, y no porque estemos muy de acuerdo con el diseño curricular, sino para evitar un problema para los docentes que tienen que planificar. Después hay una actividad central, que es la actividad que se presenta el día del acto. Pero los destinatarios y los participantes de esa actividad central y los contenidos del diseño curricular. Es decir, que ahí ustedes tienen una pantalla, una cantidad de información, una cantidad de elementos que van a usar como necesiten o como quieran. No es necesario que cada acto explique los fundamentos, y bueno, no les voy a decir eso, pero quiero decir que hay mucha más información de la que específicamente podría servir. Y cada actividad y contenidos tiene la bibliografía de texto, bibliografía de película, bibliografía de canción, todo lo que se necesite según la actividad, pero además tienen los links en donde se puede buscar esa bibliografía. Es decir, no pudimos hacerlo interactiva en el sentido de que ustedes hagan clic y les aparezca, pero está el link, o sea que lo copian y encuentran los libros, las canciones, las películas, todo lo que necesitan. Bueno. Sí, más o menos sigue explicando cómo manejarse para tomar los proyectos dentro del libro. Pasamos a la... Sí, tenemos al final del libro un mapa que es un calendario, y en ese calendario están marcadas las fechas con un dibujito. Ahora le podemos pasar. No, pero hago una aclaración. Está Fabián, que es el dueño de Coligüe. Nos llevó mucho tiempo, Fabián. Pandemia de por medio. Entonces, el libro era casi el doble de lo que está acá. Pandemia de por medio, cuestión de la globalización económica, costo de los papeles, lo cual se redujo a lo que está. Y dentro de las propuestas que teníamos es el calendario, un calendario enorme que teníamos con cada dibujo, cada proyecto tenía una figura que estaba en ese calendario. Como era a papel color, quedará para otro libro, para otro momento. Lo que sí está es el listado. Yo les muestro así porque quiero que quede clara la propuesta. Este eje, el proyecto 13, es escuchar para escuchar a los otros, se llama. Y reúne temas de buen vivir, comunicación, valores, normas sociales. Las fechas, después aparecen las fechas del calendario escolar que tienen que ver con esa temática. Es decir, si tienen que preparar una cartelera o tienen que preparar un acto o una presentación acerca del día de la convivencia escolar, el día del barrio, el día de todo lo que tenga que ver con el vínculo con los demás, acá van a encontrar propuestas para cada uno de esos días. Las juntan, las reparten, las mezclan, eligen un año una, eligen un año otra, pero están agrupadas así, por conjuntos de temas. Igual, para dejar en claro una cosa, el libro tiene, igual al principio, tiene el calendario. O sea, si alguien quiere ver todo el año completo, de principio a fin, tiene el calendario con cada uno de los actos. Y después tiene ordenado por proyectos. Y en cada uno de los proyectos, pues los proyectos son como los ejes temáticos. Bueno, ustedes saben. Sí, es muy fácil el manejo para llegar a pero digo, hay un calendario al principio del libro completo, que es lo que...
Bueno, esto es lo que estamos explicando, lo que dice el Power. El calendario al que me refería era una lámina que ustedes podían colocarla al lado del escritorio y de ahí ir directo al libro. Bueno, en relación a la propuesta del libro y a lo que en su inicio Adriana habló, que no solamente tiene que ver con los proyectos que surgen del proyecto institucional de la escuela, más los proyectos áulicos que cada docente realiza, tiene que ver con todo el contexto que rodea a una institución escolar. A manera de poder realizar el taller y poder interactuar, hoy están presentes dos maestras de una y de dos escuelas de la ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas, han venido con sus guardapolvos porque recién llegan de las escuelas, lo cual nos van a explicar proyectos que están trabajando en la escuela y que tiene que ver con los contenidos también que están dentro del proyecto de Avia Yala, la parte intercultural, y también dentro del proyecto que une a todos los patriotas, los héroes, las fechas patrias. En esto también, desde que se publica el libro a la actualidad, también en nuestro país atraviesa un cambio de pérdida de derechos en cuanto al eje que está de ESI, en cuanto a soberanía. Así que bueno, Belén, docente de la Escuela 5 del Distrito Escolar 13, Andrea, docente bibliotecaria, y qué importancia darle dentro de una institución escolar a la biblioteca, todo lo que se puede hacer desde las propuestas de la biblioteca. Escuela 5 del 13 y ahora estás en la 1 del Distrito 12, y acá también después va a colaborar alguien del Distrito 12. Bueno, buenas tardes a todos, es un placer estar acá acompañando a Azucena con Belén y también contarles un poco lo que es nuestra propuesta que nos llevó a trabajar con Azucena y tiene que ver mucho con el libro, ¿no? Lo que es la propuesta que sea pedagógica, entretenida y lo que es de la biblioteca. Como recién me presentó Azucena, yo soy la maestra bibliotecaria, Belén es la maestra de grado. Y a veces suele pasar que la mayoría de los proyectos sale de biblioteca. Yo diría el 100%, ¿no? Siempre estamos apuntalando, pero también tenemos que tener el acompañamiento del docente de ir juntos a la par. Cuando salió la propuesta con Azucena, nosotros nos conocimos estudiando una licenciatura en educación. Estuvimos hablando sobre los contextos y salió a hablar sobre San Martín, la figura de San Martín. Cuando yo le comento a mi compañera, me dice, sí, estaría bueno, le pregunto a la dirección, de cómo lo podríamos tomar. Tendríamos que ver desde qué parte fue la interculturalidad, el abordaje que tuvo San Martín con los pueblos originarios, y así fueron tomando origen al primer proyecto, uno de los más fuertes que fue nuestra escuela. Cuando pasó esto, teníamos un grupo que ahora le voy a dejar a mi compañera que explique lo que era el grupo, porque todos los proyectos que tienen que ver, digamos, con los actos escolares y con las efemérides, uno lo tiene que tratar desde el contexto del grupo que tiene, para poder trabajarlo bien. Muchos de nosotros, los de mi generación, hemos tenido por ahí una escuela tradicional donde se ponía el efemérides o el acto escolar, la fecha, dibujen, y creo que no se trata de eso, se trata de nuestra historia. Y nuestra historia hay que hacerla sentir y vivirla a nuestros alumnos. Entonces voy a pasarle para que nos cuente cómo era el grupo, cómo aconteció esa charla dentro de la biblioteca, ese taller que lo hicimos con Azucena. Bueno, estoy un poco nerviosa porque nunca tuve esta experiencia de hablar de nuestra experiencia, así que bueno.
espero poder transmitirlo lo mejor posible. Como dijo André, en el marco, yo soy profe de prácticas de lenguaje y de ciencias sociales en sexto y séptimo grado, tanto turno mañana como tarde, y los séptimos grados siempre tienen la famosa, lo que era antes la composición a la personalidad y figura de San Martín, ¿no? Y en el marco de ese proyecto con séptimo grado, de poder estudiar un poco cómo fue la vida de San Martín y su personalidad, habíamos pensado poder trabajar cuál había sido la relación de San Martín con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, tanto cómo era la mirada que tenía San Martín hacia esos pueblos, que disentía mucho con otras miradas en esa época, y además cuál había sido la relación que él había tenido con los guaraníes, particularmente en su infancia. Y a partir de ahí es que no se nos ocurrió, sino que teníamos la posibilidad de que venga Azucena a un taller para poder trabajar con los chicos y las chicas ese tema. Particularmente a la mañana era un grupo que era muy tímido, ¿sí? Nosotros trabajamos en Parque Avellaneda, muy cerquita de Villa Sildáñez. En Villa Sildáñez hay una comunidad muy fuerte boliviana, y los chicos venían muchos son argentinos, pero con familias bolivianas, también paraguayas, o familias argentinas, pero que con ancestros y ancestras bolivianas, paraguayas, de los pueblos indígenas también. Y me acuerdo, ese día tuvimos el taller en la biblioteca, entraron todos callados, muchos eran tímidos y tímidas, no se animaban a hablar, eran pocos los representantes que quizás se animaban a poder hablar, y Azucena no había venido sola, había venido acompañada de dos representantes también, creo que era Vero, que representaba al pueblo guaraní, y Frida, siempre le confundo el nombre, Frida, que hablaba aymara y quechua. Y ese día los saludaron a los chicos en guaraní, en aymara y en quechua, y muchos levantaron las cabezas y reconocieron esa lengua, ¿no? Lengua que nunca se habían animado a nombrar en la escuela o animado a decir: yo hablo quechua, yo hablo aymara, en mi casa mi mamá habla guaraní, cuando no quieren que nos enteremos de algo hablan en guaraní así nosotros no entendemos. Como esa relación con esa lengua y con sus pueblos originarios, ¿no? Siempre había sido un motivo de vergüenza o de callar o de que no se enteren, ¿no? Y bueno, de repente en ese taller ocurrió algo distinto, porque muchos de estos chicos y chicas tímidos y tímidas empezaron a animarse de a poquito a hablar durante el taller y a decir: yo reconocí lo que me dijeron, el saludo. Y a partir de ahí con Andrea, la Biblio, dijimos: bueno, acá hay algo por explotar, ¿no? Si bien esos chicos estaban en séptimo grado y ya el año que viene no iban a estar en la escuela, en el resto de los grados sabíamos que habían hermanos de esos chicos y chicas, primos, familiares, teníamos el conocimiento de que no eran los únicos que tenían estas realidades en casa. Entonces ahí dijimos: esto tiene que ser un proyecto escuela que vincule la interculturalidad acá, porque es parte de la identidad de los chicos y de las chicas, y de su realidad, ¿no? Y una realidad que no se estaban animando a explotar, a poder hablar, e incluso sabemos que hay lenguas hoy en día, lenguas indígenas que están en desaparición, muchas ya perdidas, o que tienen un solo representante, ¿no? Y que cuesta mucho, a ellos les costaba también esto de decir: bueno, mi mamá me quiere enseñar, pero yo no quiero, o no me interesa, y cada vez que se pierde una lengua, se pierde una cultura, ¿no? La riqueza de esa lengua. Entonces nos pareció sumamente importante decir: bueno, de acá tiene que salir algo más, no podemos quedarnos con esta experiencia y ya, que fue súper enriquecedora, pero bueno, ¿cómo podemos seguir para enriquecerla aún más? Bueno,
pero es importante también que lo saquen, digo, del contexto de lo que es el aula. Facilita, el espacio de biblioteca facilita que ellos encuentren otro espacio, se sientan más relajados. Es un espacio que por ahí tienden a decir, bueno, se presta el libro. No, se investiga. Es el lugar donde ellos aprenden a ser críticos, reflexivos, donde uno les da herramientas. A veces vienen los maestros muy sobrepasados con todo lo que hay que hacer, es una realidad, y nosotros estamos para acompañarlos a ellos y a ellas, para siempre la mayoría de los directivos dicen que nosotros somos como el corazón de la escuela. A veces uno tiende a decir sí, porque por la biblioteca pasa todo. Nosotras, desde nuestro lado, como dijo Belén, fue el último año en esa práctica, pero nosotras conocemos a los chicos, somos las únicas docentes que conocemos a los chicos desde primero hasta séptimo, por ende sus familias. Trabajar con las familias es algo espectacular. ¿Por qué? Porque al saber sus raíces, nosotros podemos incluir a la familia, y la expectativa del aprendizaje en familia y con los alumnos suele ser distinto. Y las prácticas pedagógicas también suelen ser distintas. Nosotras nos conocimos así, en un intercambio en el Perú y haciendo una conferencia para Latinoamérica con ella, y hablando surgieron muchas cosas que teníamos en cuenta y quedaba para mandarlas a la escuela cuando le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto qué pasa, un taller que fue todo, como dijo, no fue solamente que fue Azucena, se fueron 2 protagonistas más. El ambiente es fundamental, ¿sí? Uno no puede llegar y enseñar cualquier tema, uno tiene que buscar a los chicos ahora que son muy tecnológicos, buscar las herramientas. Los chicos no son como nosotros, entonces uno tiene que buscar poder atraerlos. Y eso les permitió, es como sin darnos cuenta le otorgamos la palabra, a través de su cultura. Eso llevó a un proyecto intercultural todo el año, ¿sí? Todo el año pasado, donde cada grado tenía un distinto pueblo, donde estuvieron organizados, donde trabajamos muchísimos. Claro, cada uno tenía, como dijo mi compañera, relacionado con el contenido de cada grado, y al final fue la expectativa. Ese proyecto institucional surgió de la biblioteca con el apoyo de la conducción y sobre todo de las maestras, porque fue un trabajo muy laborioso. Y sobre todo para los chicos, porque se sentían cómodos, se sentían como en su casa, les daba ganas de venir. Hoy vamos a hablar de la cultura, mira, mi casa hacen eso, la comida, o las palabras. Las palabras fueron fundamentales, ¿no? Que tiene que ver con la identidad. Tal cual. Entonces, a partir de ahí, ustedes también comenzaron a armar con los niños y la familia los glosarios. También. Palabras que las familias les iban transmitiendo a los niños, y los niños transmitían a la escuela. Entonces tenían los glosarios que a fin de año creo que los mostraron. Sí. Hicimos imágenes en 3D, también vinieron, tuvimos una semana del libro, donde en vez de ser la semana de la lectura, que esa semana nosotros la dedicamos a las leyendas, y vinieron las madres a cantar en guaraní, vinieron, está todo acercado a la comunidad. Las maestras protagonizamos diferentes leyendas, entonces los chicos fueron apropiándose, no en un momento, sino a lo largo de todo el año, que eso es fundamental. Me sacaste identidad. Esto es algo de lo que fue un proyecto de un acto escolar. Nosotras hoy venimos también, porque tiene que ver también con lo, me dio pie justo, con memoria. Y la memoria tiene que ver muy importante. Nosotros trabajamos mucho lo que es la historia. Para nosotros es importante dejar un legado. El legado es muy importante, porque nuestras generaciones van pasando y todo lo histórico tiene que quedar. Nosotros acabamos de venir, lo llevamos a todos lados y tratamos de traer personajes, actores fundamentales en la historia, para que ellos se apropian y para que a lo largo del tiempo puedan eso compartirlo con su familia, sus amigos, sus hijos. Recién, hace un rato tuvimos el honor de tener 2 veteranos de Malvinas, en lo cual los chicos, después de una larga, investigación, que ahora le voy a dar la palabra a mi compañera, tuvieron la posibilidad de tenernos enfrente, de poder hacerle preguntas. Creo que nosotros no hemos tenido la oportunidad por ahí de tener, desde chicos, tener un protagonista. Nosotros dijimos, no lo tenemos a San Martín, lo hemos tenido, todo lo aprendemos por los libros, y nosotros leemos, somos una máquina de leer, y de ahí después reflexionar y criticar con qué parte de la historia nos quedamos, y eso surge de la experiencia.
Bueno, ahora le paso porque tiene que ver mucho con lo de la memoria, que es otra parte de la reflexión con los veteranos de guerra. Claro, un poco como decían acá también las autoras, esto de vincular, ¿no?, lo que sucede en los actos escolares con los contenidos a enseñar o con un proyecto, ¿no? Por un lado, lo de interculturalidad del año pasado, ese proyecto vinculó absolutamente todo lo que pasó durante el año, ¿no? Cada efeméride o cada particularidad que teníamos que festejar o conmemorar en la escuela pasaba por la interculturalidad. Lo mismo nos pasaba hoy con la entrevista a los veteranos de Malvinas, que fue el cierre del primer bimestre, donde los chicos de sexto y séptimo tenían que encargarse del acto del 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y del 2 de abril, el Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas. Y eso fue un proyecto del primer bimestre, ¿no? De investigación, de ver docuconfecciones, de observar imágenes, leer. Hay textos muy interesantes para los niños sobre esta etapa, sobre esa época tan horrible de nuestra historia. Representaron en el acto del 24 de marzo un número, pero ellos sabían completamente lo que estaban haciendo y lo que estaban representando. De hecho, luego de la investigación, de poder estudiar esa parte de la historia, nosotras habíamos armado un guión de lo que nos parecía que estaba bueno para mostrar, pero ese guión lo leímos con los chicos y los chicos participaron también de otras escenas que a ellos les parecía importante mostrar, ¿no? Por ejemplo, ellos dijeron, bueno, acá no aparece, no se ve la parte de la apropiación de menores, decían ellos, ¿no? Y pensaron una escena y la agregaron, una escena en el medio y una escena al final sobre esa parte, que después en el acto fue muy fuerte y nos hizo como emocionar a todos y a todas, pero es ese nivel de protagonismo que los chicos y las chicas pueden lograr si el acto es parte de un proyecto, ¿no? Porque yo puedo ver, no sé, unas semanas antes del 2 de abril, bueno, vemos un video, después actuamos esto y ya está, pero también uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué sentido tiene? ¿No? Como que todo tiene que tener un sentido pedagógico. Bueno, ¿y cuál es? Hay veces que tenemos estas fechas que a veces son sentidas como impuestas, ¿no? Pero son fechas súper importantes de recordar. Y poder trabajar con los chicos profundamente o de una forma compleja. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el 24 de marzo es feriado? Porque ese día no vamos a la escuela. Bueno, ¿por qué no vamos a la escuela? ¿Cuál es la idea de que ese día el país esté en feriado nacional? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Sigue siendo importante? Porque para los chicos eso es algo súper lejano, por más que no pasó hace mucho tiempo, no es re cercano en realidad, pero ellos lo ven como muy lejano. Bueno, entonces es importante recordar realmente cada año por qué hacemos esta memoria. Y bueno, con los chicos hablamos, como no pasó hace tanto, por más que a ellos me parezca que sí, tenemos la oportunidad de hablar con personas que protagonizaron esa historia, como son los excombatientes de Malvinas. Esa entrevista es una instancia más de aprendizaje, ¿no? Y se los recalcamos, bueno, hoy disfruten, pero también aprovechen para aprender. ¿Qué otra cosa? Todas las dudas que tenemos, y se las podemos preguntar hoy a Héctor y a Silvio, que fueron los excombatientes que vinieron, bueno, aprovechémoslo, ¿no? Que vienen acá. Lo mismo hace poco también nos acompañó André a un ex centro clandestino de detención. Bueno, lo mismo, ¿no? Es un lugar súper fuerte de visitar, pero bueno, tenemos la oportunidad de conocer nuestra historia vivenciando, ¿no? Bueno, yo le quería agradecer a Susana, a Susana, perdón, y a Adriana también por este espacio, por poder mostrar nuestro trabajo. Yo siempre digo que las bibliotecas estamos en continuo movimiento y que la mayoría de los proyectos, si van acompañados con alguien más, en este caso nosotros y nosotros los bibliotecarios, es todo más fácil, es todo más especial, porque nosotros por ahí abrimos puertas que a lo mejor el docente no va a ver, entonces somos el empuje, somos la fuerza, el guión para seguir adelante.
y el núcleo. Me estaba tirando la. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y todavía después de todo el tiempo que ya no estamos en las escuelas, nos seguimos emocionando de ver el entusiasmo con que los docentes siguen trabajando a pesar de todas las dificultades en las escuelas, ¿no? Si la hubiéramos dejado hablar, tenía miedo, pero si la hubiéramos dejado hablar una hora más, seguía. Bueno, yo les quiero... Tienen mucho para hablar. Tienen mucho porque hacen mucho. Quiero hacerle dos comentarios cortitos en relación al libro. La primera tarea que ellas describen, el primer trabajo, la primera actividad, tiene que ver con San Martín y el séptimo grado, la forma en que está encarado. Pero en el mismo proyecto, se proyectó para 4, que se llama Participación Popular en las luchas por la libertad y la independencia de la patria grande. Ese es el contexto que nosotros queremos trabajar. La independencia de la patria grande toma el día de Güemes, toma la campaña de Belgrano, toma Artigas, que es un héroe desconocido, como si Artigas y el 9 de julio no hubiesen tenido nada que ver. O sea, es mucho más amplio, incluso para primer grado o para segundo grado proponemos la nana que le cantaba la niñera de San Martín, la niñera de San Martín, de José de San Martín, no de Juan, como escucharon por ahí. La niñera de José de San Martín era guaraní y le cantaba la nana en guaraní. Así que acá está para que agreguen a su proyecto, para los que quieran juntar la diversidad cultural, la multiculturalidad con San Martín. Y otra cosa que les quería decir es que si algo se puede resumir del libro es la memoria y la construcción de la identidad. Son temas fundantes de todos los ejes. La memoria y la construcción de la identidad. Y un parrafito chiquitito, después no hablo más, para el Día del Trabajador y las tareas vinculadas al trabajo. Hace muchos años que los docentes nos incluimos en CETERA y nos reconocemos como trabajadores de la educación. Entonces, el Día del Trabajo contiene legislación del trabajo docente, tiene luchas docentes, tiene mártires docentes, que por desgracia tenemos muchos. O sea que no recordamos el Día del Trabajo en el aire, recordamos el Día del Trabajo en los mártires de Chicago son mártires de Chicago. Nosotros tenemos muchos mártires en Argentina, como para vincular la historia nacional también con el 1 de mayo y con todo lo demás. Bueno, y con respecto a lo que conversó Andrea y Belén, se incluye parte del proyecto que tiene la escuela dentro del eje Proyecto 9, que es Avia Yala, como se tiene que denominar a nuestro territorio, América, como le pusieron. Y tienen fechas recordatorias como el 19 de abril, la Semana de los Pueblos Indígenas, Día del Indígena Americano, 21 de junio, que es el Año Nuevo el Inti Raymi para los pueblos andinos, el 2 de julio, Día de Conmemoración y Recuerdo de Andrés Guazurarí. La provincia de Corrientes, Misiones, tiene instituida la fecha con muchas actividades durante el año, y en el 2015 se incorpora esta fecha al calendario nacional. El 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 5 de septiembre, Día Mundial de la Mujer Indígena, y 12 de octubre, Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Antes de seguir, les quiero comentar que gracias a Coligüe va a haber 2 libros que después creo que pasaron las 32 personas porque había un numerito en la silla. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos el sorteo. Ustedes en la puerta le entregaron un número, ¿no? No, bueno, por eso. Entonces vamos a ver quién puede tirar una idea cómo hacemos para que se sorteen los 2 libros y las 3 láminas que están en la pared, que tiene que ver con la creación de un artista plástico jujeño que trabaja mucho en zonas vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, rescatando la memoria, rescatando la identidad de la población, no solamente de los niños, a través de los cuadros que realiza y a través de los trabajos que realiza con los alumnos.
Y como estamos hablando del eje de Abya-Yala, que se relaciona con lo que dijo Adri, memoria e identidad es transversal en todo el libro y en las fechas que figuran en el libro. Hay una mujer jujeña aquí sentada desde muy arriba, ¿no? Me acuerdo de tu lugar, es... La Puna Jujeña. La Puna Jujeña. Bien. Coplera ella. Así que en un ratito, junto a un gran profesor de música, Mariano, que después, un minutito, dos, es el micrófono. Y como el libro también nos habla de toda esta integración del contexto dentro de cada escuela, una artista plástica y fileteadora de aquellas pocas que quedan, Claudia, que estuvo muy cercano a lo que es las actividades dentro de una escuela porque perteneció a la parte de cooperadora escolar durante años. Entonces, consideramos que es importante esa integración. Claudia también nos va a explicar un poquitín cómo ha realizado las cajas para después, no sé si habrá alguna pregunta que quieran hacer y al final vamos a hacer un cierre con algunas coplas que tienen que ver con el eje que habló Adriana sobre Latinoamérica y nuestros próceres. Así que, en el orden, Claudita. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, fileteadora porteña, ¿no? Porteña. No, fileteadora de pescado, ¿no? Bueno, hace poco comencé un taller de canto comunitario en el Paya, donde condición ecuánime es tener una caja coplera o chayera. Y cuando fui por primera vez, me dieron la bienvenida en guaraní. Y yo, bueno, en el momento volé por las nubes y después, cuando salí, dije que muchas veces es como que no registramos lo que nos pasa en esos momentos, ¿no? Porque me sentí en mi hogar, en mi casa, viviendo acá, en Argentina. Es una bienvenida en guaraní que es muy, muy dulce. Bueno, después vino el tema de la búsqueda de la caja. Bueno, algunos llamaron a Mercado Libre, se las trajo una moto. Hola, ¿qué tal? Te traigo una caja completa, o sea, es una cosa como que hay que sentirla, hay que vivirla, ¿no? O sea, yo todavía estoy en la búsqueda de mi caja, ¿no? Quiero que vibre al lado mío. Una alumnita, pues doy clase también de plástica. Entonces dije, bueno, por el momento me voy a armar una caja. Y acá se la mostré a Emilio, que fue maestro de plástica durante muchos años, y a Azucena. Me dijeron, qué buena. Emi, ¿me ayudas acá con el micrófono? Pues si no... Bueno, a ver si la escuchan. Y me mandé a hacer la caja. Dijo, bueno, listo, se va. Esto es una lata de durazno, ¿sí? Que la tenía forrada con arpillera, porque antes hacía lámpara. No, estoy un poquito loca, pero bueno, antes hacía lámpara, tenía todas fichitas acá, se las saqué. Y viendo tutoriales, las que mejores sonaban eran las que tenían las bolsas de comida para perros, la comida balanceada para los perros, ¿no? Entonces dije, bueno, la voy a hacer.
esto es una de las propuestas, pero el tema, conociendo a los niños, a las niñas y conociendo a las familias que muchas veces no tienen tiempo, y aparte que esta caja también está cosida, ¿no? Porque esto lleva un alambre y la bolsa se agarra, se cose al alambre y después se coloca arriba de la lata y se va cosiendo con una aguja de colchonero o, bueno, yo la hice con un alambre. Entonces, bueno, lleva un proceso un poquito largo. Cuando me dice Susana, bueno, venía a hacerlo, bueno, sí, está bien, bárbaro, pero voy a buscar una alternativa un poquito más fácil y ágil para hacer. Y bueno, yo hice, no encontré helado redondo, o sea, un pote de helado redondo, perdón, pero, sorry dirías, no. Pero bueno, me armé mi cajita coplera, ¿no? Y a mí me enseñaron en el taller que la cajita coplera hay que adornarla, que yo, o sea, no le colgué nada, y casi siempre va con el nombre de cada uno, ¿no? Así que bueno, le puse mi nombre, le puse este dibujito, ¿no? Que me gustó un montón, le hice una guarda, y del otro lado le pinté la bandera huipala y se la pegué, porque tenía ganas de poner esto, ¿no? Puede ser cualquier dibujo. Bueno, arriba, a los costados, sí, a los costados, con un clavo caliente, quemé y le hice agujeritos y le pasé una soga que está agarrada con nudo del otro lado. Y bueno, esta es mi locura, ¿no? Me divierto haciendo estas cosas, como también me divertí y la sentí mucho hacer esta caja. No me voy a desprender de ella cuando consiga la otra, ¿no? Y bueno, qué sé yo, ustedes saben cantar, o sea, saben cómo es el proceso de la copla. Yo lo aprendí ahora, ¿no? Uno canta y los demás repiten lo que uno canta. ¿Se animan? Vamos a hacerlo. Me tienen que ayudar en esto. Suena, Yo soy hija de las nubes. Bueno, y ahora con Teodosia Guanatolay, que es una hermana querida de la Puna Jujeña. Tiene una particularidad, esta querida hermana. Su familia estuvo en la guerra contra los realistas en la época de Belgrano, porque ella viene de mucho tiempo atrás. Y su familia vino en el primer Malón de la Paz en el año 1946 a este terreno a pedir por las tierras que le correspondía por ser ancestrales. Le damos un aplauso. Eso sí,
Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Bien? Sí, ¿no? Hermoso, que hay que seguir aprendiendo. Y sobre todo de las culturas acá, las maestras que andan transmitiendo todo. Me parece re lindo lo que hacen. Felicitaciones. Buenas tardes, señores, ¿cómo les va? Buenas tardes, señores, ¿cómo les va? A mí me va bien de todo, y a ustedes ¿cómo será? A mí me va bien de todo, y a ustedes ¿cómo será? Como soy de Jujuy, voy a cantar una copla mía. Desde Jujuy para abajo crecen los cañaverales. Desde Jujuy para abajo crecen los cañaverales. Desde Jujuy para arriba crecen ya los dólares. Desde Jujuy para arriba crecen ya los dólares. Así me gusta cantar alegre con otro alegre. Así me gusta cantar alegre con otro alegre. Hoy día en esta rueda, mañana en otra que viene. Gracias. Muy bien, hermana. Mariano, sumate. ¿Te parece? ¿En serio? Bueno, adiós, Jujuycito, adiós. Adiós, Jujuycito, adiós. Hoy me voy a ir despidiendo. Adiós, Jujuycito, adiós. Hoy me voy a ir despidiendo. Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? Desde Jujuy me he venido solamente por cantar. Desde Jujuy me he venido solamente por cantar. Cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar. Cruzando ríos crecidos, casi me he hecho llevar. Gracias. Nos queda creo que 2 minutos. El tiempo. 4. Bueno, como docente, escuchando y siguiendo el primer libro, así, siempre sumando a lo que es la comunidad educativa, también tratando desde la música, siempre los profes de música en los actos suman mucho para complementar, para sumar con la imagen, con el sonido. Y hablábamos con Azucena del éxodo jujeño, este canto jujeño, y también que está ligado con muchas expresiones hacia la libertad. Esta caja que acompaña el canto del pueblo jujeño, de todos los pueblos donde hay esta caja, la caja chayera, la caja coplera, vidalera, lleva eso. Entonces, si se animan, cantamos esta coplita que hice para esa gesta tan importante, el primer éxodo patrio, ¿no? Que fue el éxodo jujeño, a ver si me acompañan. Lloran las cajas cantando, porque allá están recordando. Todo. Lloran las cajas cantando, porque allá están recordando. La gesta de los jujeños, el primer éxodo patrio. La gesta de los jujeños,
jujeños, el primer éxodo patrio. La gesta del pueblo jujeño, siguiéndolo a Belgrano. Gesta del pueblo jujeño, siguiéndolo a Belgrano. Allá dejaron su pago, dejaron su rancho quemado. Allá dejaron su pago, dejaron su rancho quemado. Vamos a hacer una cosa, un poco material para ¿Querés sacar las láminas? Es muy emocionante. Vamos a hacer el sorteo de 2 libros de Susana y de esas láminas. ¿Alguien no tiene número? Creo que todos lograron tener números, ¿no? Ella ya lo tiene. Y bueno, próximo taller será la devolución del público, o sea, nosotros. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. La próxima feria del libro los encontramos para que nos cuenten qué hicieron. Bueno, a ver, Guada, ¿vos querés sacar el primer libro es un... lo sacás vos, dale. Primer libro. Porque ya lo tengo en la mano. 32. 32. Tiene que estar porque les dimos... Sí, no, pero un señor se retiró, así que capaz que pone... Bueno, seguro que no. No está el 32, pasamos. Vale, ¿no? Pasamos. 33. Acá, que te lo... Bueno. Bueno. A ver, el otro libro entonces... ¿De dónde sos? Sí, acá, de Capital. De Capital. De Capital, Bueno. ¿Nombre? Sol. Sol. Muchas gracias. Bueno. Número 11. El 11 Júntense, júntense. Si no se acompaña nadie, sola sigo mi